Soy Lionel Messi y esta es mi historia. Nací el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina. Mi familia no tenía lujos, pero tenía amor. Mi papá Jorge trabajaba en una fábrica. Mi mamá, Celia, cuidaba de nosotros. Y yo, desde que aprendí a caminar, ya quería tener una pelota cerca. Recuerdo los días en el barrio de La Bajada, calles de tierra, amigos, risas, goles imaginarios. Ahí descubrí que cuando tenía un balón en los pies, el mundo se detenía. Este video sobre mi historia sé que te gustará. Así que suscríbete, dale like y quédate hasta el final, acompáñame. Desde muy chico, todos decían que jugaba diferente, pero también que era demasiado pequeño. A los 11 años, los médicos dijeron algo que cambió mi vida. Tenía un problema de crecimiento. Mi cuerpo no producía la hormona necesaria para desarrollarse. Mi familia no tenía dinero para pagar el tratamiento. Eran inyecciones todos los días, pero mis padres hicieron lo imposible para ayudarme. Mi papá se partía el alma en el trabajo y mi mamá me daba fuerzas cada noche. A los 13 años tuve la oportunidad que lo cambió todo: ir a probar suerte en Barcelona. Dejar Rosario fue durísimo. Dejé a mis amigos, a mis abuelos, a todo, pero dentro mío había una voz que me decía: este es tu camino. El FC Barcelona confió en mí cuando otros no lo hicieron, y con apenas 13 años firmé mi primer contrato, en una servilleta de papel. En la Masía aprendí no solo a jugar, sino a vivir. A los 17 años debuté con el primer equipo. Cuando toqué esa camiseta azulgrana por primera vez, supe que nada volvería a ser igual. En el Barcelona encontré mi casa, rodeado de jugadores que admiraba. Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Puyol, ellos me ayudaron a crecer, dentro y fuera de la cancha. Ronaldinho me abrazó y me dijo: tu momento va a llegar, pibe. Y llegó. Con los años, cada partido era un desafío, cada gol, un paso más en mi sueño. Juntos ganamos todo: Champions League, ligas, copas, balones de oro y el cariño del mundo entero. Pero detrás de los aplausos también hubo lágrimas. No todo fue felicidad. A veces la presión te aplasta, la gente espera que nunca falles, y cuando lo haces, el mundo te cae encima. En 2016, después de perder la final de la Copa América, dije que no jugaría más con la selección. Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Sentía que le había fallado a mi país. Pero la vida siempre te da otra oportunidad. Volví porque amo a Argentina, porque uno no abandona lo que ama, aunque duela. Y en 2021 ganamos la Copa América. Después de tantos años, lágrimas y finales perdidas, por fin llegó la alegría. Y lloré, pero esta vez de felicidad. Había algo más grande esperándome, algo que soñé toda mi vida: ser campeón del mundo con Argentina. Qatar 2022. Fue el torneo más intenso de mi vida. Cada partido fue una batalla de corazón. Y cuando al fin levanté la Copa del Mundo, sentí que todo, las lágrimas, los sacrificios, el dolor, había valido la pena. Ese día no solo ganamos un trofeo, ganamos la historia. Nada de esto tendría sentido sin mi familia. Antonella, mi compañera desde siempre, y mis 3 hijos, Tiago, Mateo y Ciro. Ellos me devuelven a la realidad. Con ellos no soy Messi, soy simplemente papá. Mi mayor título no está en un museo, está en casa, en sus abrazos. Hoy sigo disfrutando del fútbol en el Inter de Miami, en otra etapa más relajada, pero con el mismo amor por el juego. Sigo sintiendo esa emoción al entrar a la cancha, como cuando era un niño en Rosario. A mis 38 años, sigo soñando. Y quiero que mi historia sirva para recordar que no importa cuán pequeño seas, ni cuántas veces caigas, siempre puedes levantarte. Messi, voz serena y emocional. Si algo aprendí en mi vida es que los sueños se cumplen, pero no con magia, sino con trabajo, amor y humildad. Nunca quise ser el mejor, solo quise superarme cada día. Y si hoy miro atrás, solo puedo decir: gracias fútbol, gracias vida. Antes de irme quería entregarte una moraleja de vida para que luches por tus sueños. Y si este video te ha gustado, recuerda suscribirte para que llegue a más personas. Comenta y dale like. Te quiero dejar una moraleja final: nunca dejes de creer en lo imposible. Mucha gente pensó que yo no lo lograría, que era demasiado pequeño, que no tenía fuerza, que los sueños grandes no eran para alguien como yo. Pero aprendí algo con los años: los límites no están en el cuerpo, están en la mente. Cuando nadie creía en mí, mi familia lo hizo. Cuando parecía imposible, seguí intentando. Cuando dolía perder, seguí soñando. La vida no se trata de ser el mejor del mundo,
sino de ser la mejor versión de vos mismo cada día. No importa si empiezas desde abajo, si caes 1000 veces o si los demás no lo ven. Lo importante es que nunca apagues la fe, el trabajo y el amor por lo que haces. Si algo aprendí en esta vida, es que los sueños no se cumplen por suerte, se cumplen con sacrificio, humildad y corazón. Así que vos que me escuchás, si tienes un sueño, cuídalo, deféndelo y no lo sueltes jamás, porque si ese sueño te hace vibrar, entonces ya estás más cerca de hacerlo realidad. Y cuando lo logres, mira atrás y decí, valió la pena cada paso, cada caída y cada intento. Nunca dejes de creer en lo imposible.